en un tema de una doctrina fundamental dentro de la iglesia, que es la doctrina relacionada con los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La traducción de José Smith en Amós 3:7 dice, sino hasta. Entonces cambia la redacción del versículo o hace una aclaración José en cuanto a el contenido mismo de este versículo que estamos analizando para que diga lo siguiente, porque no hará nada Jehová el Señor sino hasta que revele su secreto a sus siervos los profetas. Una verdad o una doctrina fundamental. ¿Cuál es esta doctrina fundamental que podemos ver? Es que el Señor revela la verdad por medio de sus profetas. Escuchar al profeta, podemos ver la importancia de seguir al profeta. Aquí es importantísimo, hermano, nos está marcando la pauta, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque el Señor actúa por medio de sus profetas, porque Él revela la verdad a través de sus profetas y porque sí, actúa el Señor, pero para eso se lo revela a sus siervos los profetas. Y yo te pregunto aquí, ¿qué es lo que sucede con aquel pueblo o con aquella persona que rechaza a los profetas? Y será revelado el brazo del Señor. Y vendrá el día en que aquellos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de sus siervos, ni prestaren atención a las palabras de los profetas y apóstoles, serán desarraigados de entre el pueblo. ¿Qué significa ser desarraigado? Implica la ausencia o privación de vínculos con un lugar o un grupo de personas. ¿Cuál es el vínculo que nosotros tenemos con el Señor? Un vínculo que nos une al Señor son los profetas. ¿Cuál es el vínculo que nos une a nosotros con la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? Entre nosotros y la iglesia por medio del profeta. Hay un vínculo entre todos nosotros, los santos de los últimos días, que nos unimos en una creencia de que el Señor llama profetas hoy en día. Tenemos ese vínculo, tenemos ese arraigo, ¿no? Entonces, ser desarraigado, ¿quiénes van a ser desarraigados? Aquellos que no escuchen la voz del Señor, los que no escuchen la voz de sus siervos y los que no presten atención a las palabras de los profetas y los apóstoles. ¿Qué significa esto? Que van a perder ese vínculo, esa raíz, ¿sí? Entonces, imaginemos un árbol y ese árbol grande y frondoso, le cortamos las raíces, pierde su arraigo sobre la tierra. ¿Y qué va a suceder en consecuencia? Va a caer. Hermanos y hermanas, si nosotros escuchamos la voz del Señor que da a través de sus siervos, los profetas y apóstoles, vamos a estar arraigados en Sion. Pero si no le escuchamos, vamos a ser desarraigados. Significa esto que vamos a perder el vínculo que tenemos con la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Si nosotros estamos arraigados en ese vínculo que nos identifica y escuchamos la voz del Señor, vamos a poder reconocer que el Señor está hablando, está actuando y lo está haciendo por medio de sus siervos los profetas. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Andarán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. ¿De qué manera nosotros pudiéramos andar errantes con hambre sin oír la palabra de Jehová? Cuando no buscamos la palabra del Señor a través de los oráculos vivientes. Ahora mismo viene a mí una experiencia que tuve hace tiempo, ¿no? Me hablaba de la importancia del canon. Le decía, pero es más importante las palabras de los profetas vivientes. Y me decía, no, ¿cómo crees? Las escrituras son la fuente. La Biblia es la fuente, el libro de Mormón es la fuente, Doctrina y Convenios es la fuente. Entonces, estos profetas se alimentan de esa fuente. Y aunque es cierto que estos profetas se alimentan de esta fuente, el profeta más importante es el profeta para nuestra época. En esta ocasión estaba José Smith, estaba Brigham Young, estaba Hyrum Smith y muchos otros santos en una reunión. Entonces se levanta Hyrum, tomó la Biblia, tomó el libro de Mormón, ¿sí? Y dice, aquí esta es la fuente de toda verdad. José Smith estaba ahí, ¿sabe? El profeta, ¿no? Y el que estaba enseñando que aquí estaba todo era Hyrum Smith, su hermano. Entonces, José Smith dice el relato que estaba más o menos como en esta posición, ¿sí?
con sus codos sobre sus rodillas. Entonces, cuando termina de hablar, Hiram, a un lado de él estaba Brigham Young. Entonces termina de hablar Hiram y le hace a Brigham Young: sigues. Entonces Brigham Young toma los mismos libros que Hiram había dejado. Hermanos, estas escrituras valdrían lo mismo que unas cenizas de una espiga de centeno si no tuviéramos profetas vivientes. Las escrituras son la fuente de toda verdad, pero que gracias a los oráculos vivientes podemos tener la interpretación correcta de estas escrituras que nos ayudan a mantenernos en un solo camino, porque si no, sucedería lo que sucede y vemos alrededor del mundo, ¿no? Que el mundo cristiano se divide en muchas interpretaciones en relación con la Biblia, pero los profetas vivientes, los profetas y apóstoles vivientes nos marcan el camino para entender correctamente el canon. De ahí la importancia, queridos hermanos, de que nosotros estemos atentos a la voz que viene por medio de los profetas y apóstoles, porque el que no lo haga, dicen Doctrina y Convenios, va a ser desarraigado. Que vendrán días en los cuales el hombre tendrá hambre, pero no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Se cumple, hermanos, o se puede cumplir individualmente en cada uno de nosotros si dejamos de atender la voz de los profetas. En la medida en que lo hagas, es que te vas a arraigar, en lugar de ser desarraigado y cortar el vínculo que te une a Sion. Y esto me lleva a otra experiencia en los inicios de la iglesia, ¿no? Estaban en Kirtland, había una crisis en Kirtland. José había salido para atender algunas cuestiones relacionadas con la administración de la iglesia y no estaba en Kirtland. Entonces, algunos hermanos que estaban empezando a a no estar tan de acuerdo por la forma en que José estaba administrando algunos temas de la iglesia, que ahorita no es el caso señalar, entonces se reunieron en un salón y empezaron a proponer a David Whitmer para que dirigiera la iglesia, y David Whitmer estaba dispuesto a hacerlo, uno de los 3 testigos del libro de Mormón. Y bueno, se les ocurrió invitar a Brigham Young, ¿sí? Se les ocurrió invitar a Brigham Young y estaba Brigham Young ahí escuchándolos en este concilio que estaban teniendo. Entonces, cuando terminan o cuando proponen a David Whitmer y estaban entre que sí, que no, Brigham Young se levanta y les dice, ustedes saben, como yo lo sé, que José Smith es un profeta del Señor. Y si ustedes deciden cortar sus lazos con el profeta del Señor, dice, entonces, dice, van a hundirse en el infierno. Qué palabras tan duras, ¿no? Les dijo, corten sus lazos con el Señor, corten sus lazos con el profeta y húndanse en el infierno. Lo que les estaba diciendo es que van a ser desarraigados. No iban a poder permanecer entre el pueblo del Señor porque iban a cortar sus vínculos con el profeta. Queridos hermanos, el mensaje es que nos arraiguemos a través de seguir al profeta viviente. Russell M. Nelson es un profeta. Yo te lo testifico, yo lo sé. Alguien una vez me dijo, siempre voltea hacia los 15 y nunca vas a perder la dirección.